Arrancamos con la primera mesa redonda de la mañana, que lleva por título Sostenibilidad respirando futuro. Vamos a ir recibiendo ya tanto a moderadora como a panelistas y en cuanto estén ellos ya sentados paso a presentároslos. Vamos, que seguramente que los conocéis a todos, pero así me quedo mucho más tranquila y además justifico lo que me pagan por estar hoy aquí, que no está mal. Ahora ya sí, les tenemos a todos. La encargada de moderarla es Cristina Gutiérrez, directora gerente de FECOR, y los panelistas. Bazán, secretaria de Red Española Pacto Mundial, y Mario Ramírez, vicepresidente de AGERS. Os dejo con ellos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad que, bueno, como han dicho hasta ahora, es un placer para nosotros contar con esta asistencia y volver a encontrarnos o a reencontrarnos, que sabemos que llevamos un mes. Bueno, pues agradezco también a los ponentes por acompañarnos en esta mesa de sostenibilidad, por la que hemos apostado y porque la que nos lleva a esa Agenda 2030. Y bueno, comienzo contigo, Mirenchu. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, UNESPA lleva muchos años haciendo un esfuerzo extra y focalizándose en sostenibilidad. Cuéntanos qué estáis haciendo y cuáles son las principales posiciones que hace vuestro equipo de trabajo. Pues buenos días a todos. La verdad, un placer estar con todos vosotros, tener la posibilidad esta mañana de dialogar con mis compañeros de mesa sobre la sostenibilidad, que es una materia que está en el ADN del seguro y por eso mismo en el ADN de UNESPA. Yo creo que hace ya un buen puñado de años decidimos en UNESPA relatar lo que hacía el seguro de una manera distinta, ¿no? Hablar menos de recaudación, que nos encantaba hablar de volumen de primas, y hablar más de indemnizaciones y prestaciones pagadas, del retorno que da el seguro a la sociedad. Y en este compromiso seguimos trabajando en el seno de UNESPA, ¿no? Para poner en valor lo que el seguro aporta a los criterios ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, en 4 dimensiones. En primer lugar, como aseguradores, como proveedores de protección, de garantía. ¿No? Como inversores institucionales, no se puede concebir una transición hacia una economía más justa y descarbonizada sin contar con las entidades aseguradoras, como empresarios, como empleadores, que apostamos por un empleo de calidad y por un empleo social, empresarial, que es algo, ¿no?, que tienen muy en el corazón las entidades aseguradoras y donde hemos podido incluso, ¿no?, realizar por primera vez una acción colectiva representando a 107 entidades aseguradoras, constituyendo un fondo solidario para la lucha contra el COVID. Asociación, ¿no? Queremos ver cómo contribuye el sector asegurador a los ODS. Queremos y hemos publicado unos primeros indicadores de sostenibilidad del seguro. Lo hemos hecho con ICEA, este ejercicio, con datos 2020, y queremos ir mejorando esa información. Somos parte de una red financiera de sostenibilidad que se llama FinRes, buscando sinergias también con otros actores financieros. Y por último, como trabajo en UNESPA y nuestra materia prima son las normas, y en el ámbito de la sostenibilidad tenemos normas para dar y tomar, pues hacemos un seguimiento, ¿no?, de todas estas materias, pues que tienen que ver con la divulgación, con la información que tenemos que dar sobre la sostenibilidad. Con los mismos parámetros que es sostenible, proyecto del que se habla mucho, pero que está todavía, por decirlo de alguna manera, en obras, en construcción.
Tenemos 2 criterios de los 6 criterios que hay en materia ambiental y tenemos unas primeras reflexiones sobre taxonomía social, ¿no? Y este es un elemento para nosotros importante. Y como inversores institucionales, para nosotros también tiene un peso importantísimo qué valor va a tener a efectos de sostenibilidad la deuda soberana, porque somos inversores a largo plazo con una preferencia por este tipo de activos, ¿no? Y lo que pretendemos también en toda esta amalgama de normas, que no se produzcan solapamientos, ¿no? Y que al final logremos que la información que tiene que tener el cliente y la información a la que acceda el público general sea lo más efectiva posible, ¿no? Y muchas veces ya sabéis que más información no es mejor información, ¿no? Que los que estamos trabajando en un spa. Pues muchísimas gracias, Mirenchu. La verdad que estáis en muchos trabajos a la vez y bastante complejos, pero necesarios, sobre todo para el sector. Bueno, nos acompaña también Clara. Muchísimas gracias por venir, de la Red de Pacto Mundial. Y bueno, pues justo por eso, de la Red Española de Pacto Mundial, que además es la red más grande del mundo. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre la red, que todos los asistentes conozcan, si hay alguno que todavía no lo sabe, y cuéntanos cómo ayudáis a las empresas. Sí. Pues muchísimas gracias, y gracias a FECOR por invitarnos a la Red Española del Pacto Mundial a participar en este reencuentro. La verdad es que da gusto ver caras, ¿no? y poder tener un público con el que interactuar. Me sumo a la solidaridad, a las palabras cariñosas que se ha dicho al principio con La Palma. Y gracias a FECOR también por sumarse a la Red Española del Pacto Mundial, ¿no? ...17 años trabajando con las empresas españolas para que contribuyan al desarrollo sostenible, ¿no? Para ayudarlas en ese camino a ser mucho más sostenibles. Y lo hacemos además con 2 marcos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y anticorrupción. Y el otro marco, mucho más reciente, que es del 2015, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los 17 objetivos. Ambos marcos están totalmente interconectados. Si me preguntas además por el tema también de las pymes, ¿no? Que me estabas comentando, y la inclusión o el cómo el Pacto Mundial las ayuda, yo os puedo decir que el 80% de los socios que tenemos en este del tejido empresarial, y eso lo que nos permite es que cuando colaboramos con las empresas podemos aterrizar iniciativas y propuestas muy reales, ¿no? muy aterrizadas a lo que es el negocio y a lo que es la sostenibilidad. Pero ¿cómo trabajamos en el Pacto Mundial? Pues por una parte generamos conocimiento. Nosotros trabajamos mucho informes, elaboramos muchos papers sobre temáticas muy concretas, lo hacemos con nuestros socios, lo hacemos con expertos, lo hacemos con Global Compact de Naciones Unidas, tenemos cursos de formación presencial y online, generamos mucho conocimiento para ayudar a nuestros socios y a los que no son socios también de la red a poder avanzar en lo que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Por otra parte, generamos encuentros, ¿no? Y networking, nos gusta el diálogo. No solo participamos en eventos de este tipo, sino que además generamos lo que son encuentros entre los socios para precisamente el promover buenas prácticas, ¿no? el ir avanzando en estos temas. Y también lo que hacemos es que generamos alianzas multiactor, ¿no? Para poder, tanto con administraciones públicas como con instituciones, para poder seguir avanzando. En el tema de las pymes, además, yo creo que son fundamentales para el desarrollo sostenible. Fijaos, de los más de 2.000 socios que tenemos en la red, el 61% son pymes, frente al 21% que son grandes empresas. Es decir, necesitamos a las pymes, os necesitamos para poder seguir avanzando en lo que es el desarrollo sostenible.
Y además os tengo que decir una cosa, es que nuestra presidenta, la presidenta de la Red Española del Pacto Mundial, Clara Arpa, representa una pyme. Luego la pyme está en lo más alto de los órganos de gobierno de la Red Española, con lo cual la sensibilidad a las pymes, las necesidades de las pymes las tenemos muy interiorizadas, ¿no? Muchísimas gracias, Clara. Bueno, Mario, vamos contigo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como gerente de riesgos, además vicepresidente de AGERS, bueno, cuéntanos un poco qué visión tenéis, qué posicionamiento tenéis los gerentes de riesgos de las compañías y también, como tienes mucha relación con Europa, cuéntanos si vamos en esa línea con ellos, si no, si vamos en cabeza, vamos los últimos, o, bueno, y además, como AGERS, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué acciones? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a FECOR por darnos voz en vuestro evento a los gerentes de riesgos. Como bien comentas, Cristina, yo vengo representando a AGERS, que es, para quien no la conozca, es una familia de agentes en torno al riesgo, donde tenemos aseguradoras, tenemos corredores, tenemos peritos, tenemos abogados, y todo pivota en el eje de los gerentes de riesgos, que son los que componen la junta directiva y bueno, trazan un poco la estrategia de la asociación. Pertenece a AGERS, a su vez, a FERMA, que es la Federación Europea de Asociaciones de Gerentes de Riesgos, y como comentas, tenemos mucha relación con ellos y sobre todo últimamente en materia de sostenibilidad. Hemos participado activamente, hemos tenido, bueno, yo he sido uno de ellos y otro miembro, concretamente Marisa Martínez de Torrenciso, hemos participado en un grupo de trabajo sobre sostenibilidad, hemos emitido un documento que AGERS ha traducido y que tenéis a vuestra disposición seguramente en la web de AGERS, donde pues, nos hemos preguntado cómo nos va a afectar a los gerentes de riesgo la sostenibilidad, ¿no? En un primer lugar y de una manera teórica, pues todos tendemos a ceñirnos al análisis puro del riesgo y cómo vincular esos riesgos con los objetivos estratégicos de la compañía. Porque lo que es cierto es que la sostenibilidad ha venido ya para quedarse, viene tasada y los tiempos que nos están exigiendo. Es verdad que todavía falta aterrizar mucho, mucha normativa, pero quizá la gran empresa, si es verdad que se está anticipando ya, la gran empresa ya venía, al igual que comentaba Mirenche de UNESPA, veníamos ya mucho tiempo reportando qué beneficios estábamos otorgando a la sociedad. Unos objetivos tasados y tenemos que cumplir con ellos. Y en esa línea, lo que hemos visto durante este grupo de trabajo en FERMA ha sido, nos ha pillado la pandemia de por medio y hemos podido comprobar cómo las 9 o 10 empresas que estábamos allí sentadas, cómo nos estábamos adaptando a esa situación, ¿no? Y rápidamente lo que hemos concluido como una de las principales líneas del trabajo es que la sostenibilidad lo que va a traer es más agilidad a las empresas. Más agilidad para ser capaz de afrontar los cambios que puedan venir, ¿no? Y en ese sentido, esa agilidad no es solo de la gran empresa, sino desde la cadena de suministro de esa gran empresa, que implica pues, todas las pymes y todos los que prestan servicio a estas pymes. Y desde AGERS, concretamente, estamos iniciando un grupo de trabajo de sostenibilidad. Alicia, que es nuestra gerente, está tratando de presionarnos para ponerlo en marcha y yo soy de los que está frenándolo un poco porque si queremos bajarlo a la realidad del día a día, ¿no? Cómo nos va a afectar. Y riesgos y el gestor de seguros o gestor de riesgos asegurables, para ser más técnico. Y la realidad es que queremos ver cómo entrelazar a los dos, ¿no? Porque uno tiene una visión muy estratégica y otro tiene una visión muy práctica de cómo aterrizarlo. Pero bueno, estamos pendientes, yo supongo que a principios de año sacaremos el grupo de trabajo y pronto tendréis noticias de él. Bueno, es cierto y la dificultad suele estar ahí al principio, pero también las bases. Pero bueno, conociendo seguro que, seguro que en breve lo tenéis montado.
Bueno, pues ahora vuelvo contigo, Clara. Vamos a alterar un poco el orden y además seguramente vayamos incrementando el nivel de rapidez ya de las preguntas porque ya os conocen todos. Así que, bueno, Clara, nos has hablado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mes pasado fue el 6º aniversario desde su publicación. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Son 17, cogemos todos los 17. ¿Qué hacemos como compañías, los corredores? ¿Qué tienen que hacer mañana si deciden comprometerse? Bueno, pues, a ver, yo he mencionado que nosotros trabajamos con esos dos marcos, ¿no? Con los principios, con los 10 principios del Pacto Mundial y con la Agenda 2030. Cualquier compañía que quiera empezar a trabajar con los ODS tiene que tener en cuenta esos dos marcos, ¿no? Y además, la Agenda 2030 lo que puso en valor también es el valor y la contribución que tienen las empresas en torno al desarrollo sostenible, ¿no? Por primera vez se nos considera agente de cambio y transformación, ¿no? Y reconocido en la agenda, con lo cual es un plus. Los 17, no es necesario. Están interconectados. Lo que es verdad es que hay que conocer. Nosotros tenemos en el Pacto Mundial un modelo internacionalmente reconocido de cómo aplicar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo trabajan en la agenda. Y os lo voy a resumir porque además desde la red española ayudamos a las pymes a poder hacerlo. 4 pasos básicos. Primero, conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, pero no hay que quedarse en el titular, no hay que quedarse en hambre, crecimiento económico y sostenible. Hay que aterrizar, ¿no? Hay que entender cuáles son, conocerlos. Cada objetivo se contextualiza, cada objetivo tiene unas metas que la agenda busca alcanzar en 2030 y lo que se busca además es que la empresa haga una especie de análisis de, bueno, estos son los 17 objetivos, ¿dónde contribuyo más? ¿Dónde impacto positivamente y negativamente, ¿no? Una vez que haces ese ejercicio, lo siguiente es establecer unos objetivos. Oye, he identificado en qué objetivos de desarrollo me quiero posicionar, a partir de ahí establezco unos objetivos medibles y alcanzables, además con un periodo, ¿no? Un alcance temporal también. Y una vez que ya tengo eso, identifico qué KPIs me van a ayudar a ver cómo voy alcanzando esos objetivos. Y luego lo publico, ¿no? Tengo un compromiso, tengo una transparencia final. Nosotros lo que estamos haciendo también desde el Pacto es trabajando con sectores, trabajando a nivel sectorial, porque creo que el trabajo a nivel sectorial o a nivel asociación es mucho más fácil a la hora de, sobre todo si estamos hablando de pymes, ¿no? Y bueno, yo quería poner en valor en este sentido lo que ha hecho FECOR, porque para mí el clúster, y me vais a permitir que haga referencia al documento, ¿no? El clúster Corredor Green es un ejemplo de todo lo que acabo de decir. Es un documento que por una parte asume y pone en valor y se compromete, ¿no? a trabajar en el desarrollo sostenible y con esos objetivos de desarrollo sostenible. Ha trabajado para identificar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que más pueden afectar, ¿no? O impactar, o que más oportunidades de negocio pueden generar a las corredurías y al mundo de la mediación y de seguros. Ha establecido perfectamente luego por cada uno de esos objetivos en qué metas va a trabajar. Es un documento magnífico. ¿Cuáles son? Y me vais a permitir que lo cite bien, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, las actividades y operaciones que se busca con cada uno de ellos y los compromisos que se pueden alcanzar? Yo lo que os animo es a que continuéis identificando esos KPIs y a que pongáis luego en valor todas las buenas prácticas que van surgiendo de las empresas que van asumiendo y se van guiando por esta hoja de ruta que habéis marcado, ¿no? Que me parece muy alcanzable y muy aterrizado a lo que es el mundo de la mediación y el mundo del seguro, ¿no? Pues muchísimas gracias por la recomendación y sabéis que lo tenéis disponible en nuestra web. Así que muchísimas gracias. Mario, has hablado de trazabilidad de los proveedores. Tenemos la sala con aseguradoras y corredorías de seguros. ¿Valoráis o necesitáis incluir corredurías de seguros o aseguradoras que cumplan o que estén comprometidas con los ODS? ¿Lo estáis ya valorando dentro? ¿Es exigible para vosotros?
te voy a hablar de proveedores al final. Te voy a empezar hablando de aseguradoras y posteriormente de corredores, que es una figura muy similar a la del gerente de riesgos, porque nosotros somos corredores de una sola empresa y el corredor al uso es corredor de varias, ¿no? Pero en definitiva la función es la misma, que es mitigar, bueno, buscar cómo transferir sus riesgos, estudiarlos, cómo analizarlos y cómo mitigarlos o transferirlos de la mejor manera. De aseguradoras yo estoy preocupado. Y estamos preocupados en general porque cuando, por ejemplo, acudimos a mercados aseguradores mundiales, como puede ser el mercado inglés, empezamos a ver estas tendencias que yo creo que son erróneas, de confundir sostenibilidad con cerrar determinadas líneas a determinados negocios, ¿no? Estamos viendo sindicatos en el Lloyds, por ejemplo, que están cerrando la suscripción de determinados riesgos porque los consideran no sostenibles, ¿no? Sin entender realmente si ese riesgo está vinculado a otro o qué transición está llevando ese riesgo, ¿no? Es el ejemplo del carbón. Muchas aseguradoras están decidiendo no asegurar el carbón, pero sin embargo estamos viendo que en Alemania están fomentando el consumo de carbón, pues, para generación de energía eléctrica, porque han desaparecido las plantas nucleares o están desapareciendo. Entonces, tenemos que pedir al mercado asegurador que acompañe una transición. El asegurador al final es un socio con el que llevamos trabajando decenas de años y que nos viene acompañando y conoce perfectamente el riesgo de la compañía. Si nosotros somos capaces de presentar un plan sostenible a medio y largo plazo que cumpla con los compromisos que se nos exigen, el asegurador tiene que acompañarnos. Y si una empresa de generación eléctrica tiene diferentes vías de generación y está transformando a energías más verdes, pero tiene que seguir consumiendo y quemando carbón, lo que no podemos hacer a esa empresa en su programa global de seguros es decirle, oye, este riesgo ya no te lo voy a suscribir, ¿no? Entonces hay una preocupación en ese sentido, porque yo no paro de escuchar en los grandes discursos de las grandes personalidades del mundo del seguro mensajes que pueden conducir a error al propio suscriptor, que luego es el que tiene que tarificarnos un riesgo concreto. Y yo puedo dar un par de ejemplos de la empresa donde trabajo, de Exolum. Nosotros, a priori, para determinados aseguradores, con este concepto erróneo de sostenibilidad, somos propietarios de 6.000 kilómetros de oleoductos en Europa. Estos 6.000 kilómetros de oleoducto prevén o retiran 390.000 toneladas al año de CO2 que tendríamos si ese producto se tuviese que transportar por camión cisterna. En el caso de España tenemos 4.000. Tenemos la red más moderna y más avanzada de oleoductos del mundo. Y eso es sostenible. A día de hoy es sostenible. ¿Y necesita una transición? Sí, pero no podemos empezar a encontrarnos problemas en el mercado asegurador para asegurar oleoductos, porque si a mí no me acompañas en la transición, yo no voy a poder invertir, voy a tener que gastar más, por ejemplo, en seguros, y no voy a poder invertir en nuevas alternativas o en el estudio de la introducción del hidrógeno por el oleoducto, por ejemplo. Entonces, ese punto yo creo que es un tema que me gustaría que desde el sector asegurador se enfocara bien para evitar confusiones. En cuanto al mensaje y en cuanto a la realidad, porque la realidad es que sí empezamos a encontrarnos problemas de capacidad en determinadas líneas y necesitamos ese acompañamiento. Tenemos otro ejemplo que yo preguntaba hace poco en unas conferencias en Bruselas a los aseguradores, y es, nosotros estamos empezando a introducir un queroseno sostenible en el mercado de la aviación. La mezcla de un queroseno sostenible, que es ecológico, con el tradicional. Y lo hacemos un 10% porque el coste de ese queroseno es altísimo. No sería rentable, nadie compraría ese queroseno si lo introdujéramos en una proporción mayor. Yo le pregunto al mercado asegurador en qué me va a beneficiar a mí el mercado asegurador en aquellos aeropuertos en los que estoy introduciendo el queroseno sostenible, de manera que me ayude internamente a mí a impulsar
la introducción de este queroseno en mayores proporciones y en más aeropuertos. Es un ejemplo sencillo. Pero ya no solo con temas verdes. Por ejemplo, estamos en plena construcción de mucha planta solar para el autoconsumo eléctrico que tenemos como consecuencia del oleoducto. Pero también hay otra manera de ser sostenible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un caso muy bonito en Omán, donde tenían las carreteras colapsadas de camiones cisterna. Bueno, construimos 300 kilómetros de oleoducto uniendo 2 refinerías y una gran planta de almacenamiento en el centro del país y sacamos miles de vehículos que contaminaban todos los días y bueno, y hemos sido muy sostenibles en ese país, o hemos reportado un gran beneficio a la sociedad en ese país, simplemente con el desarrollo de nuestro negocio habitual. Entonces, en tema de aseguradora, Digo, no te voy a hacer la siguiente pregunta, creo que ya te la han lanzado. Vamos a enfocar, vamos a estudiar el plan de sostenibilidad de cada empresa y vamos a acompañarle en esa transición energética, porque si no, vamos a tardar mucho más tiempo en conseguirla. En cuanto a los corredores, como decía, es una figura muy parecida a la nuestra. El corredor tiene la misión de, en nuestra opinión, de ocuparse sobre todo de la gerencia de riesgos de las pymes. La pyme normalmente no tiene capacidad o no tiene estructura para montar un área de gerencia de riesgos al uso y por tanto necesita del broker para que le desarrolle ese trabajo. ¿Por qué es importante la figura del broker? Porque, como decía antes, la pyme se incrusta directamente dentro de la cadena de suministro. Y acabo con los proveedores. Nosotros, por ejemplo, internamente hemos pasado, yo creo que las grandes empresas, de analizar a los proveedores con criterios únicamente económicos a mirar criterios de sostenibilidad, cada vez más amplios. Pero, como decía, como le pedía a la aseguradora, le pido a mi departamento de compras, o el área operativa le pide al departamento de compras, con un criterio de medio plazo. Vamos a sentarnos con el proveedor, vamos a ver qué plan tiene y vamos a acompañarle en su pequeña transición para convertirse en compliant con nosotros, ¿no? Nada drástico y nada de cambios radicales. Sí hay cosas puntuales como pues un código ético que ya tienen que firmar con nosotros todos los proveedores, que incluye un pacto de Naciones Unidas en materia de proveedores, de un decálogo de acciones que tienen que cumplir y que viene pues el clásico ejemplo de pues garantizarte que dentro de tu cadena de suministro no empleas pues niños en la producción de tus materias, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la descripción de las tres. No, muchísimas gracias. Además, me consta que hay corredores expertos en gestión de riesgos ya, o sea que, y además asesoran a sus clientes. Y Mirencho, te iba a hacer una pregunta, bueno, pues de si estáis incluyendo en los contratos algún tema ya de sostenibilidad, pero creo que lo que nos te ha lanzado Mario es muy interesante, así que cuéntanos qué está pasando, qué esa incongruencia que tenemos ahora mismo. Hombre, yo creo que estamos en un proceso de acción y construcción, ¿no? Que es lo complicado de la sostenibilidad. La estamos construyendo en determinados ámbitos, pero estamos pidiendo ya que haya una acción por parte de las empresas. Y coincido contigo en que Roma no se construyó en un día y la sostenibilidad tampoco podemos pasar de una economía y de una sociedad carbonizada a una sociedad verde y una economía verde de la noche a la mañana. Esto no es apagar y encender, ¿no? Esto es transitar. Y ahí estoy contigo también en que necesitamos también acompañar, ¿no?, a muchas de las empresas en ese proceso que tienen que hacer hacia la sostenibilidad, ¿no? No se trata solo de acoger a las que nacen verdes, se trata, ¿no?, de ayudar a las que ya están, ¿no?, a llegar a ese proceso, ¿no? Y como bien indicabas, el tejido empresarial de yo sí que creo, ¿no?, que esta cuestión de la transición
es una cuestión que también preocupa a las entidades aseguradoras, ¿no? Porque a veces parece que como tenemos que relatarnos públicamente, tenemos que tomar una posición, por decirlo de alguna manera, más avanzada, ¿no? Y más en favor solo de lo verde, pero nuestra participación, nuestro aseguramiento puede ayudar también a generar esa transición, ¿no? Y tenemos que poner en marcha ese proceso de cambio, ¿no? Para esta época de transición, donde yo creo que también el papel del distribuidor y concretamente del corredor y de los gerentes de riesgos es también importante, ¿no? Porque tenemos que ver, tenemos que ser capaces de detectar las nuevas necesidades y tenemos que ver también qué medidas podemos poner en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que estos foros nos ayudan también a entender las diferentes realidades, ¿no? Y yo coincido, ¿no?, en que tenemos que conocer al cliente, que el corredor nos puede dar información de esas necesidades del cliente y que tenemos que transitar, ¿no? Y creo que es un elemento importante, ¿no? No podemos apagar y encender. Y es verdad que en la suscripción del seguro, bueno, pues todos estos elementos, ¿no?, tendremos que tomarlos en consideración, ¿no? Algo que más o menos estaba, ¿no?, en lo que venía haciendo el sector asegurador, pero que ahora pues se convierte, yo creo, que en una ciencia más compleja, lo que hace nuestro trabajo, también lo digo, más interesante, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos sin tiempo de la mesa, podemos tratar muchísimos temas más. Yo no sé si os lanzo una pregunta para sí, no, y nos vamos. Por así decirlo, sostenibilidad a cualquier precio y ¿hay retorno de la inversión, sí o no? Mario, súper rápido. Al precio que corresponda en el periodo que ya nos han marcado, que eso ya implica un precio, porque ya nos han tasado una fecha de caducidad, ¿no? Entonces, sí, vamos a por ello, pero necesitamos ir todos juntos. No podemos ir solo con el verde puro, porque el otro entonces no va a poder ¿Clara? congeniar. Bueno, hablar de a cualquier precio en el tema de la sostenibilidad. Esto va de gestión de riesgos y oportunidades de negocio. O sea, del negocio, ¿no? Lo que pasa que en esa búsqueda de la rentabilidad hay que integrar la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Evidentemente hay que invertir, pero tiene unos retornos que son muy buenos para las compañías. Yo lo único que, desde la Red Española del Pacto Mundial y desde esa perspectiva, lo que sí tengo que decir es, señores, tenemos una Agenda 2030. Llevamos ya, desde que se aprobó la Agenda en 2015, 6 años hablando de que hay que actuar. No, es que ya hay que actuar. Entonces, yo creo que ya se están haciendo muchas cosas y que hay que dar esos pasos y poner en valor lo que se hace para que otros sigan esta senda y así ganar todos, ¿no? Exacto. Yo no tengo mucho más que añadir. Yo diría sostenibilidad, sí, como decía Clara, está ya aquí. Es una oportunidad la que tenemos también, ¿no?, de ayudar a los ciudadanos también, ¿eh? Porque estamos hablando de las empresas, pero las personas también podemos hacer mucho por la sostenibilidad, ayudar a ciudadanos y a empresas a transitar, ¿no?, hacia ese nuevo entorno que decía Clara del 2030, ¿no? Oportunidad, pero bueno, también es un proceso con cabeza, ¿no? Y yo creo que eso se lo tenemos que pedir también a quienes nos están liderando, ¿no?, y a quienes están escribiendo esa hoja de ruta. Pues muchísimas gracias. Lo pediremos o lo intentaremos entre todos. Muchísimas gracias a todos por la atención y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Que tengáis un buen día. Gracias.